Cuando ya anochecía, llegó un hombre rico llamado José, natural de Arimatea, que también se había hecho seguidor de Jesús. José fue a ver a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato ordenó que se lo dieran, y José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana de lino limpia y lo puso en un sepulcro nuevo de su propiedad que había hecho cavar en la roca. Después de tapar la entrada del sepulcro con una gran piedra, se fue. Pero María Magdalena y la otra María se quedaron sentadas frente al sepulcro. En Leyendo la Biblia estamos en la parte del capítulo 27. En el verso 57 encontramos otro subtítulo y dice: Jesús es sepultado. Y aquí nos empieza a narrar de que había un hombre llamado José, que era natural de Arimatea, que también se había hecho seguidor de Jesús. Digamos, nos está relatando que era un seguidor de Jesús. Nos está relatando de dónde era, el nombre de esta persona, el cual pues entra en escena, y en este caso pues se presta, según el verso 58, dice que fue a Pilato. Era un hombre muy rico, entonces era conocido por Pilato, es lo que más o menos nos da cuenta, a pedir el cuerpo de Jesús, y ordenó que se lo dieran. Digamos, puede ser de que negoció, puede ser de que algo pasó, pero el objetivo de él era obtener el cuerpo de Jesús para darle sepultura. Entonces Pilato accede a la petición que le hacen. Eso nos vemos o entendemos desde el verso 57 y 58. En el verso 59 encontramos que José toma el cuerpo y lo envuelve en una sábana de lino limpio. En el 60 encontramos que él decide llevarlo a un sepulcro nuevo, como que era recién creado porque fue excavado en una roca, según nos dice acá, y después decidió tapar la entrada con una piedra que de tal manera sellara ese lugar. Es lo que entendemos, era como que un digno entierro, podríamos decir, algo que solo se podían dar los que tenían cierta posición económica, y que lógicamente este hombre, impulsado por el Señor, por su espíritu, determina hacer esto para el cuerpo de Jesús. Es lo que entendemos hasta el verso 60. En el verso 61 nos narra Mateo, dice que María Magdalena y la otra María se quedaron sentadas frente al sepulcro. Puede ser que quedaron esperando, nos da la idea de que al cerrar o al sellar el sepulcro, ellas deciden quedarse sentadas afuera, una manera de esperar o reverenciar algo. Se quedaron, o descansar, que era lo que realmente ellas pues ya se merecían. Después recordemos que ellas estuvieron en todo el proceso que Jesús también había vivido, y vieron todo lo que él pasó. Era una forma como que de acompañarlo. Eran mujeres, se les permitía hacerlo sin ninguna, podríamos decir, sin ningún compromiso, sin nada de que de cierta manera las acechara. Ellas podían hacerlo y lo hicieron. Al día siguiente, es decir, el sábado, los jefes de los sacerdotes y los fariseos fueron juntos a ver a Pilato y le dijeron: Señor, recordamos que aquel mentiroso, cuando aún vivía, dijo que después de 3 días iba a resucitar. Por eso, mande usted asegurar el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos y roben el cuerpo, y después digan a la gente que ha resucitado. En tal caso, la última mentira sería peor que la primera. Pilato les dijo: Ahí tienen ustedes soldados de guardia, vayan y aseguren el sepulcro lo mejor que puedan. Fueron pues y aseguraron el sepulcro poniendo un sello sobre la piedra que lo tapaba, y dejaron allí los soldados de guardia. En el verso 62 encontramos otro subtítulo, el cual dice: la guardia ante el sepulcro de Jesús. Nos narra en el 62 y dice que al día siguiente, como que dice el sábado, el viernes había sucedido la muerte de Jesús. El sábado los jefes de sacerdotes y los fariseos fueron a ver a Pilato. Eso es lo que entendemos en este verso, como que dice, ellos decidieron ir a Pilato
iban por alguna razón o alguna petición, es lo que entendemos en este verso. En el verso 63 entendemos el por qué ellos habían ido ante Pilato y le dicen a Pilato que Jesús, cuando estaba aún vivo, el mentiroso, así lo denominan ellos, había dicho que él iba a resucitar al tercer día. Digamos, la quietud por la cual ellos se presentan a Pilato era un recuerdo, haber escuchado de la boca de Jesús, y lo denominan como mentiroso. Digamos, ellos no creyeron en eso, aunque es la verdad, pero ellos lo terminaron como una mentira. Entonces, tratando como que de que de cierta manera podríamos decir, para ellos esa mentira no prolongara, o no tuviera como que una fuerza como hoy en día es una verdad. Nosotros entendemos eso. Ellos de cierta manera quisieron que eso no sucediera, pero intentamos, de cierta manera el hombre no podía impedir algo que Dios iba a hacer con Jesús, pero lo intentaron ellos para tratar de cierta manera no darle el auge al evangelio, que hoy en día es una de las verdades que alimenta nuestras vidas, es que Cristo resucitó, y por ello nosotros creemos en la resurrección a través de Jesucristo. Entonces, en el verso 63 seguimos entendiendo que dice que ellos le dicen que él mande a asegurar el sepulcro, porque de cierta manera esa mentira que él dijo se volvería otra mentira peor, porque de cierta manera sus discípulos iban a robar el cuerpo, y al hacerlo iban a decir que él resucitó, y la primera mentira tomaría como que algo de fuerza y se volvería peor, porque entonces ellos o la gente que iba a escuchar iba a creer en la resurrección, algo que hoy en día nosotros entendemos que es una verdad. Pero esa fue la intención. Digamos, ellos no solo se quedaron con el punto de matarlo, sino que ahora entendían de que de cierta manera, si él resucitaba, pues esto se iba a volver peor. Fue así es. Pero ellos, en su humanidad, en su forma de detener lo que de cierta manera tampoco no lo podían hacer, porque esto era un suceso que Dios era el que lo iba a realizar, y nadie puede detener a Dios. Es por ello que hoy en día es una de las verdades del evangelio de la promesa que sustentan nuestra fe. En el verso 65 encontramos que ya Pilato le dice: ahí están los guardias, vayan, aseguren el sepulcro lo mejor que ustedes puedan. Como que dice, Pilato entiende lo que ellos quieren hacer entenderle, le dan como que una razón, una causa. Digamos, si Jesús estaba creando alboroto, si Jesús se denominó el rey de los judíos, esto era una acechanza. Entonces tratan de llevarle a él una forma como para que él acceda a la petición de ellos, y lo logran, porque lógicamente lo que ellos menos querían es que eso siguiera de cierta manera dañando no solo el gobierno de ellos, no solo acechara hacia ellos, sino a Roma. Tratan de presentarlo como de una manera que Pilato crea. Entonces Pilato, al creer y darse cuenta que lo que ellos están hablando es correcto, de una manera humana de ver, accede a ellos, le da a los guardias y terminan asegurando el sepulcro. Bueno, en el último verso ya del 27 nos narra que fueron, aseguraron el sepulcro. Dice que le pusieron un sello a la piedra que lo tapaba, y dejaron ahí a 2 soldados para que custodiaran, para que de cierta manera nadie intentara hacer algo de robarse el cuerpo, nadie de cierta manera procediera a querer hacer algo. Esto realmente, bueno, si lo vemos de otra manera, eran 2 personas más testigos de lo que Dios iba a hacer, pero bueno, eso lo entenderemos más adelante. Pero el punto acá es que estamos terminando el capítulo 27, estamos entendiendo lo último que nos narra Mateo, que es que ellos aseguran, tratan de cierta manera de impedir el poder de Dios, tratan de que de cierta manera esto no lo lleve a donde hoy en día está. Ellos trataron de hacer todo eso, pero no lo lograron. Hoy en día nosotros sabemos que todo esto alimenta nuestra fe. Hoy en día nos damos cuenta al leer todo esto y darnos cuenta que realmente el Señor tenía un plan, los seres humanos otro plan, pero al final el plan del Señor se estaba ejerciendo en medio del plan del hombre, y no hay nada, ni hubo nada, ni existirá nada que pueda detener los planes de Dios en su perfecta voluntad
de salvación para nosotros. Y hoy en día el Evangelio pues testifica y todos damos fe, no por fuerza, no por imponencia, sino por el mismo testimonio del Espíritu Santo, quien tuvo la capacidad y el poder de levantar a nuestro Señor Jesucristo de la muerte a la vida, que hoy en día pues sabemos que Él ha resucitado, glorificado, triunfante, como Él lo dijo, siendo Él el Hijo de Dios.